así es que bueno, comenzamos este mensaje y le he titulado El poder de la sangre. ¡Wow! ¡Qué mensaje! El poder de la sangre. Voy a hacer como un breve, aquí ya los que estamos aquí, las familias que están aquí reunidas, pues aproveché un momento en lo que nos conectábamos para darles una introducción. Voy a hacer como un resumen de la introducción allá en casa. Estuvimos hablando acerca, dentro del Dios, esta serie le hemos llamado Dios de pactos. Y el poder de la sangre es parte del pacto que hizo Dios a través de Jesús. Y la Biblia nos enseña un poderoso pacto. Recuerden que toda la herencia son las promesas que Dios anunció por medio de los profetas toda la antigüedad y lo anunció para nuestra generación. Dice el apóstol Pedro que todos esos profetas que hablaron acerca de estas cosas que nosotros ahora tenemos, ellos las esperaban que vinieran a sus vidas, pero hoy nunca llegaron y solamente el Espíritu Santo les dejó ver, no será para ustedes, será para otras generaciones, pero confórmense con verlo, y les daban una visión de toda la salvación que iba a venir para todos los hombres. Entonces ellos se quedaron impactados de lo que venía nuestra generación. Hoy nuestra generación, tú que estás allá en casa y nosotros aquí en este lugar, somos privilegiados, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque somos la generación del cumplimiento de todo lo que prometió Dios para nosotros y que a través de Jesús se cumplió. Tomó todas las promesas, derramaré de mi espíritu sobre ustedes, les daré un corazón nuevo, les traeré sanidad, les daré prosperidad, mi presencia irá con ustedes, la gloria, ¿verdad?, estará con ustedes. Todas esas promesas, todas las puso en Jesús. Y Jesús, para podernos dar todas esas promesas, lo hizo a través de un pacto, el pacto con su sangre. Así es que nosotros, cuando entendemos ese pacto, cuando lo recibimos por fe, es que podemos tener todas las promesas de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice: todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Sí y amén. Sí y amén. Señor, ¿puedo tener sanidad? Él dice sí. Señor, ¿puedo vivir sin estar espantado por las enfermedades ni miedoso de enfermedades? Sí es la promesa. Sí es la promesa. Pero ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Amén. Por miles de años Dios ha estado queriendo derramar su revelación, ¿verdad?, sobre la iglesia, su amor en los corazones de la iglesia, porque hay muchas promesas que Él quiere darnos, pero siempre se ha enfrentado a una generación que dice sí, pero que a la hora de actuar dice no, dice sí, pero luego dice no, sí, pero espérame tantito. Pero aquí yo le estoy hablando a unas familias, a una iglesia que es bien radical, que cuando Dios le dice, hey, este es el camino, demos los pasos. Sí, pastor, vamos. ¿Me estoy explicando? Te quiero recordar esta palabra que está en Juan 6:54, la vimos la semana pasada, pero vamos a leerla nuevamente. Juan 6:54 y al 56, la versión Biblia libre. Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Pero también hay una multitud atrás de ellos que son judíos y están en el debate, ¿verdad? Porque ellos estaban muy orgullosos porque sus antepasados, para decir sus antepasados, ellos decían nuestros padres, pero no se referían a sus padres inmediatos, sino los antepasados, ¿no? Los que estuvieron en el desierto. Y dice, nuestros padres estuvieron en el desierto y comieron del pan que cayó del cielo, comieron del maná. Nuestros padres, y nosotros somos hijos de Abraham, y estaban muy orgullosos ellos. Y Jesús les dijo, hey, no se han dado cuenta, yo soy el pan que descendió del cielo, el que me come a mí tendrá vida eterna. Dice entonces Juan 6:54, aquellos que comen mi carne y beben mi sangre tienen vida eterna, y yo los levantaré en el día final. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquellos que comen mi carne y beben mi sangre permanecen en mí y yo en ellos. En otras palabras, lo decíamos hace rato, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te alimentas allá en línea?
los que ya están allá en línea conectados. Y si no te has conectado, pues no vas a escuchar esto, ¿verdad? De repente algunos se conectan aún estando en casa y se conectan 20 minutos después. Y luego empiezan a saludar a todo el mundo, ¿no? Yo digo, ¿cómo? Ya te conectaste tarde y todavía estás distrayendo a los demás saludando. Ya no saludes. ¿Me explico? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿En dónde está tu corazón, tu enfoque? Dice aquí Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, entendamos el pacto que hizo Él. Créelo de todo tu corazón. Te quiero decir algo. Ayer, después de la vacuna, nos vacunamos temprano, mi esposa y yo, venimos al refuerzo, ya después del desayuno empiezo a sentirme así. Y mi mente comenzó a decir, prepárate, porque la vas a pasar muy mal, te va a doler todo el cuerpo. Y luego varios ya me habían dicho en la semana que se habían vacunado, no, pues es que te duele todo el cuerpo, y las articulaciones, y la garganta, y la fiebre, y no, pastor, entonces me empieza a hablar ese pensamiento, me empieza a hablar, prepárate, todo va a estar mal, te la vas a pasar muy mal. ¿Quién sabe si mañana vayas a predicar a la iglesia? Hasta allá estaba esa voz. Y de momento dije, a ver, stop, detente. ¿Quién es el que fortalece mi cuerpo? ¿Quién es el que nos da vida? ¿Bajo qué pacto estamos? Bajo el pacto de tinieblas que te dice, estás enfermo, mira, vístete de astronauta, de esquimal, porque si no el frío te va... Y entonces, ¿en quién estamos confiando? Y mira, no me malentiendan, pero yo sé que nos tenemos que cuidar, por supuesto. Traemos cubrebocas y la careta y el suéter de lana y todo el rollo. Hay que cuidarse porque estamos en una época de frío, es invierno. Las enfermedades respiratorias están a la orden del día y Omicron hace su aparición, ¿verdad? Y está contagiando a todo el mundo. Pero, ¿qué no nos podemos cuidar? ¿Qué no nos podemos cuidar para que el domingo tú vengas a adorar al Señor? Para que el domingo tú vengas y levantes tus manos y adores al Señor. Y puedes procurar estar en la semana cuidándote. Sé que tienes que ir a un trabajo, sé que tenemos que hacer actividades, pero cuidémonos. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque dice la Escritura que aquellos que comen mi carne y beben mi sangre tienen vida. Entonces yo no concibo una iglesia enferma. Yo no concibo una iglesia que le tiene miedo a un resfriado, que le tiene miedo a una gripa. Y vuelvo a repetir, hay una pandemia y somos muy cuidadosos de eso. Pero nuestro peor enemigo es la ignorancia. Y si no sabemos cómo se transmite, y si no sabemos cómo prevenirla, y si no sabemos, entonces pues cualquier momento nos vamos a contagiar porque es muy contagiosa. Pero a un contagiado no te va a pasar nada. Amén. Iglesia, ¿cuántos están allá en la iglesia? En línea. Entonces, para poder salvarnos, Jesús derramó su sangre, es lo que está diciendo. Quiero que entiendan que fue un evento en lo natural, pero Dios lo trasladó a la eternidad ese evento, porque cuando Él muere y es sepultado, el Espíritu Santo lo saca de la sepultura, lo resucita al tercer día, y ese evento, cuando Él asciende al Padre, queda marcado, queda legalmente establecido en la eternidad, y en la eternidad todas las generaciones futuras pueden tener acceso a ella. ¿No es impresionante? Porque en la eternidad no está sujeta al tiempo. En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad hay un continuo presente. Hoy tú crees, todo eso que sucedió hace 2000 años, ¡pum!, viene a tu vida con todas sus promesas, con toda la sanidad, con toda la prosperidad, y viene a tu vida. ¿De qué te estás alimentando? Y mira, yo conozco muchos doctores y tengo respeto por ellos porque son buenísimos y Dios los usa para sanar a mucha gente. Pero hay veces que escuchamos más el diagnóstico, hay veces que escuchamos más al doctor, ¿verdad? Y entonces nos infunde miedo, nos infunde dudas y nos infunde, ¿a quién estás escuchando? Porque cuando yo estaba escuchando ayer
prepárate porque hoy y mañana vas a estar muy mal. Yo dije, no, me rehúso a eso. Me rehúso. Y sí, duele el brazo, por supuesto que duele, pues porque ahí te meten un piquete, ¿no? Pero no me la pasé mal. Hice todo lo que tenía que hacer. Y hoy estamos bien predicándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar ese lujo. Recuerdo que tenía un amigo que es empresario y dice, tengo una contadora que es maravillosa, pero tiene prohibido enfermarse. Ella tiene en su contrato, ahí firmó, no me enfermaré. Ya no puede, es imprescindible. Sabes, Dios quiere hacer muchas cosas con tu vida, pero estás encerrado allá en tu cuarto con una bufanda rodeando tu pescuezo, como decía mi abuela, ¿no? ¿Y cómo te va a usar Dios ahí? ¿Me explico? ¿Cómo? ¿Qué le pasa al pastor? ¿Nos está regañando? No. El Señor nos está hablando. Despertemos, iglesia. Despertemos. Porque se pagó un precio muy alto para rescatarnos, para liberarnos, para sanarnos, para prosperarnos. Iglesia, reacciona. ¿A quién le vas a estar haciendo caso? ¿Sobre qué alimento vas a estar parado? Pero la sangre del Cordero tiene poder. La sangre de Jesús tiene autoridad y poder. Y lo que está diciendo la Escritura es que debemos dejar que la vida de Jesús fluya en nosotros. Fue un intercambio, o entonces yo me reservé unas cosas para mí. No me rendí a Él, no le entregué toda mi vida a Él. O le dije, ¿sabes qué, Señor? Este cuate que todo el tiempo se enferma, este cuate que le tiene miedo al frío, al calor, a la gripa, este cuate te lo entrego. Me estoy explicando. Este que le tiene miedo a las decisiones y por eso no ha avanzado más en su trabajo, o en su empresa o en su negocio, este cuate te lo entrego. Y ahora decido creerte. Y ahora decido caminar contigo, Señor. ¿Qué no fue así que le dijimos al Señor? ¿Verdad que sí? Amén. Lo que pasa en lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y esta pandemia vino a meterle miedo a todo el mundo. Pero somos más inteligentes nosotros, ¿sí o no? Tenemos la mente de Cristo. Sabemos las estrategias, cómo cuidarnos, cómo cuidar tu salud, cómo prepararte en la semana, cómo alimentarte, cómo vestirte inclusive para la temporada. Somos más inteligentes, ¿sí o no, iglesia? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. No somos descuidados, pues. No estoy diciendo que estamos flotando ahí, ¿verdad? Oh, no me va a hacer nada y salgo con mi playerita. No hablo de eso. Por supuesto que si está haciendo frío, pues cúbrete, tápate ya, ¿verdad? Pero somos más inteligentes que la pandemia. ¿Sí o no? Lo que pasa en lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Ok? Así es que aliméntate de Jesús. Hebreos 9:22. Vamos a avanzar más en la Biblia. Hebreos 9:22, Reina Valera contemporánea. Acuérdense, esta es la ley, ¿verdad? Y según la ley, dice aquí, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué lo hace así Dios? Porque Dios sentenció el pecado desde que Adán pecó, desde que Adán falló con Dios y desobedeció, fue sentenciado a morir. Todo el pecado produce muerte. Entonces, no hay forma de salir de ahí porque la persona ya está en pecado y va hacia la muerte. La única manera es que un inocente muera en su lugar. Eso es lo que hablaba la ley en el Antiguo Testamento. Por eso dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque la vida de la persona está en la sangre. ¿Ok? Entonces, esa sangre derramada totalmente, que sale de su cuerpo totalmente, da una señal, un testimonio, un sello legal de que ya la persona entregó su vida. Y en el Antiguo Testamento Dios decía, pueden
tomar un animalito ahí de las manadas, ¿verdad? De sus rebaños, y escojan un cordero. Y ese corderito, revisen lo que sea perfecto el cordero, que no tenga ningún defecto. Y entonces lo van a traer al templo, llamado el tabernáculo, y lo presentarán al sacerdote. Ahora, no tenía que hacerlo todo el pueblo, porque imagínense, ¿no? Pues todos ahí formados con un corderito para traerlo al sacerdote. No, nombraban un representante. Y ese representante tenía que ser conocedor de la ley, tenía que ser una persona de buen testimonio y tenía que ser una persona con mucha fe, porque el acto que iba a hacer iba a representar a todo el pueblo. Imagínate que te mandan a ti representando a todo el pueblo y lo que tú hagas les va a bendecir o les va a afectar, ¿verdad? Para mal. Entonces, ese representante tenía que ser alguien consagrado y traía el corderito y lo presentaba a la puerta del templo, el tabernáculo, y salía el sacerdote y se lo recibía y lo cargaba el sacerdote el corderito, y entonces este hombre, en representación del pueblo, ponía su mano en la cabeza y confesaba todos los pecados y decía: todos nuestros pecados, hemos pecado contra ti, Señor, hemos quebrantado tus leyes, todo este pueblo quebrantó tus leyes, y empezaba a hablar y a transmitir todos los pecados. Esa es la ley de la confesión. Entonces estaba trasladando los pecados a ese cordero que era inocente. Entonces el sacerdote, cuando veía que ese hombre ya había terminado y él percibía que lo estaba haciendo con fe y percibía a Dios el corazón de esa persona, porque hasta lloraba y se lamentaba por haber transgredido la ley de Dios y haber ofendido a Dios, y entonces ese hombre terminaba con lágrimas en los ojos, con un clamor: Padre, aquí está el sacrificio, tú prometiste en tu ley que si te traíamos un cordero y lo ofrecíamos en sacrificio, él iba a la muerte por nosotros. Y entonces el sacerdote decía: estás justificado tú y todo el pueblo que representas. Vayan en paz, porque Dios les va a bendecir. Ya no tienen ustedes pleito con Dios, ya no tienen enemistad con Dios, porque ahora el pecador es este cordero. ¿Y qué crees que hacían con ese corderito? Lo sacrificaban. Él tenía que morir. Dice Romanos 6:23, vamos a Romanos 6:23, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues la paga que deja el pecado es muerte. Los que les acababa de decir del cordero. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow. Quiero decirlo otra vez. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Imagínense el impacto que causaba que cuando ese representante ya se acercaba al campamento, porque acuérdense, estaban en el desierto, ¿verdad? Entonces el tabernáculo era un templo como un rectángulo, ¿verdad? De 60 metros por 120, algo así. Y entonces ahí estaba en el centro y el campamento estaba alrededor de ese templo, de ese tabernáculo. Entonces, cuando este representante se acercaba al pueblo, todos estaban expectantes. Pero ¿sabes qué pasaba? Que se presentaba esa sangre. El sacerdote ya dentro en el templo presentaba la sangre y la vaciaba sobre una cosa que le llamaban el arca del pacto. Es un mueble grande, ¿verdad? Luego hablaremos de eso. Pero vaciaba la sangre y entonces Dios veía la sangre del sacrificio y él decía: ya pagó el pecador con su vida. Ahí está la sangre que da testimonio de que murió ya el pecador. Hubo un intercambio tremendo, ¿te das cuenta? Viene el representante de todo el pueblo, entonces él vacía todos sus pecados, los confiesa y se los imparte a ese corderito que era inocente. El sacerdote le da la inocencia del corderito a ellos y entonces ellos son justificados, no tienen pecado por ese momento, les es cubierto su pecado, y entonces el corderito viene a ser sacrificado y se presentaba la sangre y Dios veía ya el pago, ¿verdad? Ya se pagó por el pecado, y entonces descendía una columna de fuego que venía sobre el templo. Y todos los que estaban en el campamento veían y decían: Dios nos ha justificado. Y cantaban alabanzas y danzaban
y gritaban, se alegraban porque los iba a prosperar, los iba a sanar y sus hijos no se enfermarían y los enemigos no vendrían sobre sus vidas, en fin, había fiesta. Dice aquí, la paga que deja el pecado es muerte. Y ellos sabían, muerte espiritual, pero también vendrían las enfermedades para terminar con sus vidas. Todo comienza con una muerte en el alma, en el espíritu, ¿verdad? Y empiezan a tener dudas y empiezan a falta de fe, ya no creen y se alejan de Dios y ya no vienen y todo ese asunto. Y comienza un proceso de muerte espiritual. Y el pecado comienza a gobernar. Pero dice aquí que el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor porque esa vida eterna es abundante para nosotros. Porque hasta el día de hoy, después de 2 años de pandemia, Dios nos ha protegido, nos ha dado salud. Gracias, Padre. Esa es la vida. Dios no quiere hijos que estén enfermos todo el tiempo. Estábamos en pecado y la paga del pecado es muerte. Y muerte en la Biblia no solo se refiere a dejar de respirar. No. Muchas personas pueden tener hasta buena salud, van al gimnasio y tú los ves saludables y tú dices, wow, este sí tiene vida. No necesariamente. Puede ser alguien que haga ejercicio, que se alimenta bien y eso es correcto, está bien. Pero a lo mejor trae amargura en su corazón. Su pasado fue terrible. A lo mejor no ha perdonado a mucha gente, no tiene la salvación de Jesucristo y eso es estar en muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y esa persona sigue en un estado de pecado. Todos estábamos en esa naturaleza de pecado. Éramos pecadores sin oportunidad de tener la vida que solo Dios da y sentenciados a morir. Ahora te voy a decir lo que hace el pecado a nuestras vidas. ¿Qué hace el pecado a nuestras vidas? ¿Alguien sabe lo que hace el pecado? ¿Está consciente de lo que hace el pecado? Lo primero que hace el pecado es que nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. O sea, Adán pecó y se cayó la naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza que era imagen y semejanza de Dios, ya no es a imagen y semejanza de Dios. Y lo primero que se produjo fue una separación entre Dios y todos los seres humanos. Lo primero que hace el pecado es nos separa de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, ¿a quién estás escuchando? ¿En dónde estás poniendo tus oídos? ¿Qué es lo que te está alimentando? Dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No es impresionante esto? El pecado lo primero que hace es separarnos de Dios. Cuando alguien, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? No te he visto en este 1 año y medio. Conéctate con la iglesia. No, pastor, sí, pero ahí estoy. No, usted no se preocupe. Yo oro también. ¿Qué te está diciendo eso? Está separándose, está como desconectado, decimos, esa es la palabra, desconectado. Ahora, estábamos antes así nosotros, sin Dios, sin Cristo, sin haber confesado que Él es el Salvador de nuestras vidas, sin haberlo reconocido y entregándole nuestras vidas. Así estábamos en una naturaleza de pecado, ya no estamos en esa naturaleza de pecado. Es como veniste a la luz, ¿verdad? Pero te desconectaste y te regresaste a las tinieblas y siendo de allá, quieres estar acá en tinieblas. Y acá en tinieblas hay separación. Dios no te puede hablar, Dios no te puede fortalecer, Dios no puede traer cosas que quiere traer a tu vida. Y acá estamos escuchando y alimentándonos de otras cosas, no de la carne y no de la sangre de Jesús, ¿verdad? Sino de otras cosas.
¿Se entiende el ejemplo? Dios es soberano, pero te da libre albedrío. En su soberanía, Él te da libertad de decidir. Así es que yo no le puedo decir a Dios, tomé una mala decisión, Señor. Tengo malos hábitos. No te he creído. Soy medio en mi fe. No te he creído. Le he creído más a lo que escucho de este lado. Y por eso estoy aquí, todo atrapado, sin poder tener la libertad de ir a adorarte, o de hacer esto, de trabajar, o de mi negocio prospere. No sé. Pero tú tienes control de todo. No, no es así. Dios no tiene control de todo. Nos dio libre albedrío. Y Él dice, tú decide. Aquí yo voy a estar para arreglar el asunto, ¿verdad? Pero tú decide. ¿Allá estamos en casa, iglesia? ¿Sí? ¿No te has desconectado? Ok. Lo segundo que hace, nos hace sentir culpables. Lo que hace el pecado es que nos hace sentir culpables. David en el Salmo 38, verso 4, palabra de Dios para todos, dice, Salmos 38, 4, dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. Así dice esta versión. ¿A cuántos les ha pasado algo parecido? Que tuviste eventos, momentos de tu vida, por alguna cosa que tú reconoces, ¿verdad? Que la regaste, no sé, decidiste mal, lo que sea. Y la culpa está sobre ti y luego hay personitas a tu alrededor que se encargan de recordártelo cada 10 minutos, ¿no? Por tu culpa, por tu culpa. Y entonces, pues más la carga, ¿verdad? ¿No? Dice aquí, mi culpa sobre mi cabeza, ¿verdad? Es como una carga pesada. Me estoy hundiendo. El único medio legal para deshacernos de la culpa es a través de Jesucristo. Él se llevó nuestra culpa, se llevó nuestros pecados, y cuando se lleva nuestros pecados, se quitó la separación de la que hablábamos hace rato. Yo puedo entrar, su gloria puede venir a mí y se quita la culpa. La clave es que si permanecemos en tinieblas de este lado, aquí la culpa no se va a quitar. Aquí la culpa, el psicólogo me va a decir, haz esto, haz esto, haz esto, pero yo estoy aquí, ¿verdad? En las tinieblas. Pero si yo estoy acá, el Espíritu Santo me va a decir, hey, confiésalo, arrepiéntete, y me va a ayudar al arrepentimiento, y entonces la culpa se va. ¿No es poderoso eso? Número 3, el pecado, lo que hace en nosotros, demanda la pena de muerte. Ezequiel 28:4 está dando una palabra profética, el profeta Ezequiel, aquí en el capítulo 28, verso 4, y dice, Reina Valera Contemporánea es la versión, y dice, todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo, solo morirá quien peque, nadie más, nadie más. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo, todos son míos, ¿verdad? Nadie morirá. Conmigo tienen garantía de que no van a morir. Conmigo tienen garantía de que no van a perecer. Conmigo tienen garantía de que están protegidos. Amén. Cuando empezó este asunto de la pandemia, Dios nos dio un mensaje, no sé si se acuerdan de él, que empezamos a transmitir 17 de marzo de hace 2 años. Y el primer mensaje que nos dio el Señor, o uno de los primeros, a lo mejor me estoy equivocando, no fue el primero, pero fue uno de esos primeros, nos dio un mensaje que se llamaba eventos y procesos. Y si tú identificas el evento, puedes manejar el proceso. ¿A cuántos se les fue de las manos este proceso de la pandemia y les ha causado conflicto por no conocer el evento y tomar todas las medidas necesarias? Pero todo en la vida es así. Si tú conoces el evento, vas a manejar muy bien los procesos. Amén. Todos ustedes son míos, dice el Señor. Lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque y nadie más. Pero el pecado demanda la pena de muerte. Por el pecado entra la muerte.
El que está en pecado va a vivir muerte, se va a sentir alejado, se va a sentir desanimado. Cuando alguien se siente deprimido, desanimado, lleno de temor, está enfrente de una pandemia que no sabe cómo enfrentar o enfrente de su situación económica, entonces quiere decir que el pecado está tomando autoridad sobre su vida, porque el pecado más fuerte que yo veo en la Biblia es pecado de incredulidad. Y cuando una persona está manifestando, yo puedo decir, sí creo, pero mis acciones dicen, no creo. Y es incredulidad. Y ese es el pecado más horrible que veo en la Biblia, incredulidad. Pero el Espíritu Santo dice que nos convencerá de pecado. Número 4, lo que hace el pecado a nuestras vidas, permite que Satanás nos acuse. Le da derechos legales a Satanás. Por eso es que empezamos a escuchar la vocecita que nos dice, qué bárbaro, ¿por qué hiciste eso? Y la culpa comienza, y la culpa comienza. No te da vergüenza. Fíjense, necesitamos conocer al enemigo cómo actúa. Porque primero te empieza a decir, hazlo, hazlo, mira, se ve deleitoso eso, hazlo, te va a gustar, hazlo. Y después que lo haces, viene la misma voz y te dice, ¿por qué lo hiciste? Qué bárbaro. Eres un desgraciado. O algo así, ¿no? Y te empieza a culpar. Y entonces, es que siento mucha culpa. No sé, pastor, fue más fuerte que yo esto. No quería hacerlo, pero lo hice. ¿No? Digo, me han dicho. Permite que Satanás nos acuse. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Reina Valera contemporánea. Me gusta esta escritura. Dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ya fue expulsado, pero había un enemigo ahí. Entonces, cuando aquí está la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, cuando tú tienes la salvación, crees en el poder, crees en la autoridad de su Cristo, ¿verdad? Entonces es expulsado el acusador. No tiene nada que hacer en tu vida. Te deshaces de la culpa rápidamente y tomas acciones. Si hay que corregir, corriges. Si hay que pagar el daño que hiciste, lo pagas. Resarcir lo que haya que resarcir. En fin, cambiamos nuestra actitud. Pero si el pecado permanece, le da derecho legal al enemigo para acusarnos. Pero aquí están ya la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. ¿No es poderoso eso? No tienes que vivir en culpa. Entonces, son 4 cosas que hace el pecado. Nos separa de Dios y al separarnos de Dios no tenemos acceso a su gloria, no tenemos acceso a la revelación, no tenemos acceso a sus principios, entenderlos, conocerlos. No hay palabra que fluya aquí, no hay buenos consejos. El temor empieza a entrar, el miedo comienza a entrar, le empiezo a hacer caso a todas las cosas negativas y estoy perdido ahí. Y luego nos hace sentir culpables y empiezo a tener tanta culpa que no sé cómo hacer, ¿verdad? Y entonces ya digo, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? Mejor ahora que me componga ya voy a la iglesia, ¿verdad? Y entonces todo esto demanda pena de muerte. Estás en muerte. Y permite que Satanás nos acuse. Legalmente él tiene derecho, cuando alguien no cree, cuando alguien está manifestando incredulidad. Yo puedo declarar y confesar, pero yo veo al enemigo diciendo, ¿sí? ¿Estás diciendo que la sangre de Cristo? ¿Estás diciendo, estás declarando eso? Ok, vamos a ver. Y cuando empiezas a decidir con base en tu fe, y comienzas y sigues declarando, y entonces el enemigo dice, este sí cree, realmente este sí cree. Y entonces comienza a venir algo nuevo a tu vida. Amén. Juan 5:24.
Juan 5:24, en la Nueva Traducción Viviente, dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Todos los que han pasado de muerte a vida, digan amén. Hemos pasado de muerte a vida. Antes yo me enfermaba, antes yo vivía en crisis, antes las maldiciones me azotaban, antes me iba muy mal, antes me decían el mala suerte, pero ya no estoy en muerte, ahora estoy en vida. Amén. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados. ¿No es una promesa impresionante esa? Hay un pasaje en la Biblia, no vamos a ir ahí, pero te lo quiero contar, donde algunos están viendo a Juan el Bautista que vestía como unas túnicas de pelo de camello y así muy como, no sé cómo decirlo, como ermitaño, esa sería la palabra, y estaba ahí en el campo y comía chapulines y comía cosas silvestres y lo criticaban. Y Jesús ve a la multitud criticándolo y dice: ¿qué vinieron a ver? A un hombre que se viste así, come así. Dice: pues yo les voy a decir algo. De todos los nacidos de mujer, hasta Juan el Bautista es el mayor que todos ellos. Wow, entonces todos los judíos se quedaron: ¿cómo? Nos estás diciendo que este hombre, Juan el Bautista, es mayor que David, que José, que Josué y todos los del Antiguo Testamento, grandes hombres de fe. Y Jesús dice: este es mayor que todos ellos. Pero para que se les quite, bueno, no dice así, esa es mi versión, para que se les quite, ¿verdad? Dice: de todos estos pequeñitos del reino, y voltea a ver a sus discípulos, todos ellos son mayores que Juan. Wow. Cuando yo escuché ese mensaje no entendía muy bien cómo, ¿con base en qué? Pero cuando Hebreos nos dice que Jesús es mediador de un mejor pacto con mayores y mejores promesas, yo digo: ya entendí lo que decía Jesús. Porque las promesas del nuevo pacto son diferentes a las del antiguo pacto. En el antiguo pacto podían tener misericordia de Dios y prosperidad, y Dios los llevaba a prosperar y estaba ahí guardándolos, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto podemos tener al mismo Dios dentro de nuestro corazón, al Espíritu Santo dentro de nosotros, con una sanidad total. Podemos ver visiones que acá los del antiguo pacto no podían ver. Podíamos tener la gloria y ellos no, solamente los sacerdotes y algunos profetas podían ver esa gloria. Ahora nosotros tenemos mayores promesas. La presencia de Dios, la gloria de Dios, estar sin pecado, ser libres de la culpa, todo eso. Allá con la culpa ellos tenían que hacer una serie de rituales con el sacerdote para que les fuera quitada su culpa. Dice: tienen vida eterna los que escuchan mi mensaje y creen a quien me envió, a Dios el que me envió. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Colosenses 1:20, Nueva Biblia Viva. ¿Se acuerdan que dije que el pecado nos separaba de Dios, verdad? Colosenses 1:20 dice: por medio del Hijo, Dios reconcilió con él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Dice: por medio del Hijo, Dios reconcilió con él todas las cosas. Cuando Adán pecó, muchas cosas quedaron separadas de Dios, porque eran del ámbito del hombre. El hombre tenía que cuidar, que labrar la tierra, protegerla, hacerla prosperar. Todo eso tenía que hacer el hombre. Pero cuando los hombres quedaron separados de Dios, entonces eso también se afectó. La creación fue afectada. La Biblia dice: la rueda de la creación, ¿verdad?, fue afectada. Pero Dios entonces reconcilia todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. ¿No es poderosa sangre? ¿No hay poder en la sangre de Jesús? Este tema lo vamos a seguir hablando acerca de la sangre del Cordero. Efesios 2:13, Reina Valera contemporánea. Estábamos separados y dice aquí: pero ahora,
En Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos acerca al Padre. Nos permite tener una relación profunda con el Padre. Yo no necesito venir del linaje de Abraham o de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él nos hizo sacerdotes de un nuevo pacto. Un linaje nuevo, un linaje escogido. Los linajes que estaban sobre mi vida o las líneas generacionales de mis antepasados venían de maldición de los tatarabuelos, los abuelos, los bisabuelos y mi padre. Nuestros padres, en mi caso, ¿verdad? Era una serie de maldiciones que venía de generación en generación. Ahí yo estaba en muerte, estaba destinado a heredar todas esas maldiciones. Pero cuando Él me traslada de las tinieblas a la luz, también trasladó y rompió la conexión sanguínea, espiritual, con todos esos linajes, y ahora me conectó con el linaje de Jesús por su sangre. Y por eso es que hoy yo soy heredero según la promesa, porque soy linaje de Jesús, linaje escogido. ¿Cuántos pueden decir, yo soy linaje de Jesús? Soy linaje de Jesús, ya no estoy bajo maldición, sino que ahora estoy en bendición. Así es que todos esos huéspedes que quieren hospedarse en ti, ¿verdad?, que son enfermedades o pensamientos, ideas, malos hábitos, todas esas cosas ya no pertenecen a quien tú eres. Así que échalas de tu vida, échalas de tu vida. Dios nos ha guardado todo este tiempo.